Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Rompiéndola con Clau y con Carlo. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, ¿tú? ¿Qué onda? ¿Cómo te Bien, fue en el día? también. Bien, bien, bien. Casi, casi por terminar semana, entonces todo excelente. Muy contentos para llegar el fin de semana y sobre todo el Super Bowl, ya sabes, ¿no? Entonces, todo excelente. ¿Tú qué onda? Bien, justo terminando la semana, por fin, pero ¿a qué costó? Pero bien, todo chido. Semana pesadita, pero bien. Oye, ¿qué onda? ¿Quién tenemos el día de hoy? A ver, invitado Hoy especial. tenemos un invitado muy especial, un miembro de la familia. Es. Tenemos aquí a César, mejor conocido para nosotros como Beto. Ah, muy Bien, bien. entonces, Le podemos decir como pues los dos primero, entonces, ¿no? César, Beto. como quieran, en los comentarios si nos quieren escribir César o Beto. Bueno, Excelente. la idea de hoy, la idea de hoy y el tema y por qué traemos aquí a Beto es para poder platicar acerca de un tema tal vez que de repente hemos podido platicar con Chilita o algo así, de si las personas cambian, ¿no? Como en pregunta, Interesante. ¿crees o no que las personas cambien y más? Pero bueno, primero vamos a preguntarle a Beto quién es, de qué la rola, qué ¿Qué las hace, rolas? qué ¿Qué no hace. haces? ¿Qué onda? Pues primero muchas gracias por invitarme a este espacio y saludar a todos. Creo que están haciendo una labor muy padre. Al final todos estos temas de los que ya han hablado siguen formando a la gente y qué bueno que sea gente, o más bien que sea hecho por gente que nos identificamos, ¿no? Gente que está conviviendo día a día y está allá afuera, ¿no? Pues viviéndola. Pues yo soy César Escobedo, soy primo de Carlo y hermano de Claudia, y pues soy ingeniero. Entonces, pues ya ahí tengo un pensamiento medio estructurado, tengo esas tendencias, pero bueno, también me ha tocado vivir un despertar emocional bastante chido y reconectarme con cosas que no había evolucionado, digamos, en lo que llamamos edad adulta, y que ahorita pues estoy viviéndolo y me siento muy bien. Y bueno, pues aquí para poder apoyar y también platicarlo, ¿no? Plática rica. Buenísimo, buenísimo. Como Filosofar un poco. filosofar un poco y Sí, como decimos por acá, deshacernos del desmadre. Entonces, cambio, ¿no? O sea, al final creo que la palabra, si están de acuerdo o qué piensan, ya la palabra cambio ya te genera cierto tema, ¿no? Como interno. ¿Tú qué opinas, César? O sea, cuando sí, dice, oye, vamos a cambiar algo, ¿no? Que viene alguien, no sé, familiar, amigo, en tu chamba, ¿no? A lo mejor esta estructura de ingeniero, oye, vamos a cambiar esto, dices, madres, ¿y ahora qué, no? sí, lo primero que se viene es no estaba planeado, ¿no? Exacto. Y aunque esté Justo. planeado, sufres esa parte, ¿no? Es un proceso en el mejor de los casos, pero pues en otros es algo casi obligado. No, y Yo creo sobre que todo suceden dos cosas, ¿no? ajá, ajá. Di, di, di. Sí. Vas. En la vida, Sí, o sea, esta parte de la vida cotidiana, donde lo dijiste muy bien, planeación. Entonces, de repente, pues también está cabrón planear todo, ¿no? O sea, y para poder planearlo y generar este cambio, cada quien tiene sus niveles, ¿no? De percepción del cambio. Sin embargo, si es algo que no está acompañado de un punto de vista positivo o propositivo, ¿no? Es así como que, madre, es que hay que cambiar. ¿O qué pasó? ¿No? Incluso, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿No? sí, sucede mucho con cosas inesperadas y cotidianas, ¿no? No nada más es algo que veías tú que podía pasar. eh, Puede ser algo muy trágico como un suceso en tu vida desafortunado, o también puede ser algo que dices, bueno, tenía que hacerlo en algún punto de mi vida y ahora creo que es el momento, y si no lo hago ahorita, no sé, es algo que puede resultar contraproducente. Particularmente a mí creo que uno de los cambios más grandes fue pues cambiar de país, ¿no? En algún punto de mi vida, Puta. y eso fue algo que definitivamente me marcó, y tuve que evolucionar y después pues sí tener como una evolución distinta, ¿no? Todo el tiempo fue un cambio constante,
y mi percepción sí se partió en pedacitos y después la volví a unir para tratar de seguir adelante, ¿no? Entonces, eso fue algo, digamos, dramático en algún punto, pero también muy necesario para crecimiento. Entonces, yo relaciono la palabra cambio con crecimiento al final, ¿no? No sé si como con la todas evolución. las veces sea así, pero bueno, es una percepción que he tenido, ¿no? Yo les decía que pensaba enseguida como en dos cosas, como en un cambio, pienso enseguida como en incomodidad, Ujú, ¿no? ujú. Porque hace rato que te Regularmente. decía, Carlos, como hay que cambiar esto, o sea, pensando desde tu trabajo como ingeniero y obviamente en tu vida, si yo te digo tienes que cambiar o hay que cambiar algo, siento que la primera parte es como incomodidad de uta, ¿no? La expectativa que ya tenías acerca de lo que sea, incluso en este punto en el que te dices, qué padre irte a un país, tal vez la mayoría de la gente dirá qué padre, pero también es, ¿no? Enfrentarte a aprender miles de cosas y lo primero que sientes como incomodidad y tal vez en muchas ocasiones sí puede venir como con motivación, pero al final es incómodo, no siempre está tan padre. Sí, sí, sí es incómodo. Es incómodo, pero también tienes esos 5 segundos o 5 minutos o 5 horas o 5 días o 5 años en los que dices, lo tengo que hacer y te avientas. Sí, sobre todo que Sí, no hay, sí, no sí. hay momento perfecto, ¿no? O sea, la verdad es que, digo, en mi pensar, no existe momento perfecto y de repente creo que esperamos a que llegue ese momento perfecto y poder hacer algún cambio, ¿no? A cosas tan sencillas como ahorita me venía a la mente, que también lo platicamos en su momento. Todos los benditos años queremos cambiar con las pinches uvas, ¿no? O sea, al final del día quieres cambiar Cada algo, año. ¿no? Porque te comes una uva y dices, ah, no, esta vez sí me voy a poner a dieta, ¿no? Y pinche uva. Ahora sí voy a ir a no sé dónde, y pinche uva. Ahora sí me voy a ir de viaje, ahora sí voy a ahorrar. Al final ya todos esos son cambios, ¿no? Que teóricamente tú estás comentando. Sin embargo, pues pasan X tiempo, días y no sucede, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su pensar de por qué a los seres humanos, déjenme generalizarlo y ahí medio filosofar, nos cuesta tanto el tema de generar cambios, o sea, de hacer cambios, ¿no? Y a lo mejor que ni siquiera son tan radicales porque no tendría que ser tal vez algo tan impactante como para poder decir, uy, hice un cambio de look impresionante. Simplemente es como un tema, no sé si llamarle cultural, no sé si llamarle en este sentido que la bendita palabra ya está tan jodida, ¿no? Que no decimos, uy, no, el cambio no, es malo, ¿no? O sea, es malo. Ahorita me acordé de una película rápido, la película esta de los Croods, ¿te acuerdan? Sí, La uno, ¿no? Que decía el papá, no, ir es malo, te mueres. No, no salgas porque es malo, te mueres, ¿no? Y todos los cambios eran malos, ¿no? O sea, todo lo que hacías diferente estaba mal, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo este desmadre? sí, y la cueva era lo seguro, ¿no? Era, no, no salgas, Sí. porque esto, lo conocido es lo seguro. ¿Sí? Yo pienso que es como no una condición quizás cultural, creo que más bien es un tema humano en general de aventarte algo que no conoces o que no has experimentado. Pero conforme pasa el tiempo, a lo mejor en un principio son cambios pequeños, pero como no los haces, se va acumulando y la transición tiene que ser más agresiva al final porque no Claro. evolucionas. Sí. Entonces es como, no haces esos pequeños cambios o no hiciste, no te arriesgaste a salir de la cueva y al final, pues la cueva, no sé, algo sucedió, un terremoto y pues ya no tienes cueva, Ah, ¿no? Y tiene que ser un cambio demasiado agresivo al final. Entonces es como, o empiezas a hacer, a lo mejor esta analogía, ¿no? O empiezas a hacer pequeños cambios para que no sea tan abrupto, o si no, el cambio te va a llegar, ¿no? claro. Sí, desde luego. Yo creo que la primera cosa que yo diría, Carlos, es que nos representa, o sea, esta parte de incomodidad, resumiéndolo, en miedo. O sea, es el miedo Ujú. Miedo, el cambio significa es algo diferente, algo desconocido, y entonces incertidumbre. lo primero que me representa es miedo. Y recuerda que el miedo, su función es cuidarte, pero al final del día, pues el cuidarte de más te convierte en estar, de nuevo con esta metodología que pusimos, es adentro de la cueva, sin querer salir, sin querer arriesgarte, y ahora como lo dice ahorita Beto, como con esta idea de entonces, si no haces pequeñas cositas, pues te vuelves inflexible y al estar inflexible ante la vida, claro que cualquier cosa pues ya te va a representar demasiado. Algo que llegué a platicar con un amigo, con un gran amigo que se llama Sergio, y me encantó su forma de explicarlo. Me dice, es que la vida al final te empuja.
te empuja a Ujú. hacer, como decía ahorita justo Beto, a hacer estos cambios. Dice, y es como si todo el tiempo los cambios que tienes que hacer es como si estuvieras al borde de una montaña. Y entonces detrás de ti viene algo y tú, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y entonces por no hacerlo, madres, te empuja y pum, te despidieron del trabajo, ¿no? Y tú no te salías, no te salías. Y entonces, madres, ya estás ahí en el abismo. Entonces, siento que es muy parecido a lo que decía justo Beto. No lo haces tú, pues entonces la vida te va a empujar a hacerlo, pero va a ser muchísimo más abrupto a que si tú agarras y dices, güey, necesito saltar, necesito agarrar esta herramienta, necesito agarrar esta otra cosa y yo solito me aviento, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, podría ser que al final también, sin ser tan formal y llamarle un proceso de cambio, ¿no? Porque digo, al final hay procesos de cambio. Este, al final del día, yo lo que diría es, si volteas atrás, o sea, realmente todos hemos cambiado, ¿no? Hemos hecho ciertos cambios, pequeños, ¿no? En su mayoría tal vez, y tal vez no nos atrevemos a hacer un gran cambio por miedo, incertidumbre, y porque también creo que no estamos seguros de lo que pudiera ser hacia adelante versus la expectativa que tenemos, ¿no? Porque también creo que la expectativa que tienes como hacia adelante juega en si, oye, voy a cambiar, pero y si no se da lo que yo estoy teniendo como expectativa, pues entonces viene la bendita palabra, ¿no? Que va junto con pegado, si están de acuerdo, que hoy se llama fracaso, ¿no? O sea, que te arriesgas a hacer algo y no te salió y uy, fracasaste. Como Pero esperabas. que tampoco está mal, ¿no? O sea, al final del día, por ahí también dice, ¿no? El que no fracasa, el que no arriesga, pues ahí se queda inmóvil y más bien el fracaso lo va a tener toda su vida porque nunca cambió, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también dimensionar que la expectativa juega un papel importante y que no necesariamente tiene que ser del todo esa misma expectativa, ¿no? O sea, como para poder atreverte a hacer algo, no tienes que esperar algo perfecto como era, ¿no? No sé qué opinan. Sí, para mí, la base del conocimiento y de la misma evolución es equivocarse. O sea, tú no encuentras ningún conocimiento, no encuentras ningún crecimiento, no encuentras ninguna evolución si no te equivocas. Básicamente es eso, para evolucionar, para crecer, para aprender, para avanzar, tienes que equivocarte. Si no, no hay ningún conocimiento envuelto, ¿no? Eso es un principio básico de la teoría científica. Entonces, tienes que hacer ese proceso. Entonces, si no haces ese proceso, como bien dices, ¿no? La vida te va a empujar. Entonces, son cambios drásticos, ¿no? Pero también recordamos que el cerebro está diseñado para sobrevivir, para hacer sobrevivir al cuerpo. Y Para adaptarse. cualquier cosa que no esté dentro de eso, es miedo y no lo hagas, ¿no? O sea, hasta celularmente estamos programados de esa forma, ¿no? Pero también tiene plasticidad, que es lo que dices, que es cómo se adapta, ¿no? Entonces esa plasticidad nos permite, ok, estás en un entorno diferente, bueno, vamos a aprender esto, vamos a ver cómo lo resolvemos, ahí más o menos, pero avanzamos, ¿no? Lo entendemos, corregimos. Y bueno, pues son estos pequeños experimentos los que nos llevan a hacer pues cambios mayores, ¿no? Oigan, ¿y qué opinan de Entendiendo esto, de esta parte de la gente no cambia? Déjame hablar un poquito. Aparte, estamos en el mes del amor y la amistad, ¿no? Pero a ver, los hombres no cambian. Así, las mujeres no cambian. A ver, ¿qué opinan de estas frases? Uf, yo creo que sí. O sea, yo honestamente mi frase no es las personas cambian, yo creo que las personas se transforman tomando esta premisa neurológica que habla justamente Beto, tal cual eso. Yo digo que las personas se transforman, somos materia y al final hablando de esta plasticidad, nosotros nos transformamos. Entonces, yo creo que sí, las personas sí pueden cambiar, pero se transforman. Yo lo pondré así. sí, el cambio yo definitivamente sí lo creo. Más bien es un tema de, pues hay un estereotipo cultural, esto sí es más cultural que otra cosa, que los hombres no cambian o las mujeres no cambian, bla, 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 pero es más un tema que es, hasta lo podría relacionar que estadístico, ¿no? O sea, no es necesariamente porque no cambien, ¿no? Más bien ahí yo le agregaría, no quieren cambiar. Entonces, es algo sí muy iterativo, es prácticamente un ciclo, porque vienen conductas que se vuelven patrones, pero vaya, al final es, ok, si tú estás consciente,
si logras la conciencia, creo que es el primer paso, como por ejemplo en un problema matemático, si ya entendiste el problema, ya resolviste la mitad. Entonces, la conciencia es esa parte de entender dónde está no, no quisiera decir el problema, pero dónde está el tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo identificar de mí que me va a permitir, o esas áreas de oportunidad que me va a permitir evolucionar o cambiar o modificar ciertas cositas, o que si ya ahora sí ya estoy lavando los trastes, o que si ahora sí ya estoy siendo más detallista, o que ahora sí, o sea, esa parte es la que te ayuda a hacer un cambio, la conciencia, pienso yo, es uno de los principios. O sea, ¿crees que es una decisión el Sí, cambiar? sí, ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Sería una decisión? Sí, sí, Ah, en perdón, Carlos. algunos casos, ya lo en recuperé. algunos casos sí, diría que sí es una decisión. Y en otros casos me atrevería a decir, déjame decirlo así, que es reactivo. O sea, en este, por ejemplo, que tú dices Ujú. que cuando ya llega a la montaña y estás al borde y te empujan. O sea, claro ejemplo, y creo que lo mencionaste, ¿no? El día de mañana llegas a la empresa y te dicen, oye, estás despedido y tú no hiciste ningún cambio. Entonces, en ese momento, pues tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tal vez ni siquiera fue una decisión, o sea, no es que tú estabas planeando que te fueran a despedir, ¿no? Pero entonces en ese momento, pues tienes que hacer un cambio, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, tienes que reactivamente hacer algo y que no necesariamente vino de una decisión planeada o anticipada, ¿no? ¿Qué tantos casos hay en una o en otra? No, sería muy, loco o aventurado decir en números. Sin embargo, creo ese sería mi pensar. O sea, que si es una decisión cuando efectivamente quieres hacer un cambio y lo haces en un tema de relación, por ejemplo, ¿no? De una pareja que dices, tengo que hacer un cambio y tomas una decisión. Digo, en este caso, por ejemplo, Beto, ¿no? Que nos comparte, oye, pues seguramente hubo algo que a ti te incitó a cambiar de país y tuviste que tomar una decisión para hacer un cambio. Y están las otras, ¿no? Donde estás al borde ya y de repente ni siquiera te das cuenta que estás al borde y de repente, pum, ya te caíste y madres, entonces tienes que cambiar, ¿no? Sí, yo hablaba de la decisión, sobre todo en temas de los hombres no cambian o las mujeres no cambian y en Ok, tema de relaciones, ¿no? En general, pero sí, definitivamente cuando hay algo que sucede y es externo a ti, como pues es abrupto. tiene que ser un cambio forzado. Ya es un Ya. cambio, ¿no? El hecho de que suceda. Me quedé pensando más bien que sería como, puede cambiar un poco tu vida o las circunstancias, o sea, juntando las dos cosas, en la que la vida te empuja a cosas, pero tú en esencia no puedes cambiar si no es por decisión propia, porque, ok, vamos a volver a poner el ejemplo de Ok. te corren de tu trabajo, pero entonces puedes volver a llegar a otra empresa a hacer lo mismo y te vuelves a quedar ahí sin decir, hago mi emprendimiento, ¿no? Y entonces tú sigues haciendo lo mismo, teniendo lo mismo porque te gustó esta área de confort, ¿no? Y entonces puede un poco cambiar tal vez tu entorno, pero tú internamente, hasta que no tengas esta decisión de la que hablábamos, como este ímpetu y este esfuerzo, porque al final del día lleva esfuerzo el cambiar internamente y hacer cosas para transformarte, pues no se modifica. Sí, Ujú, ujú. sí, de hecho, sí, hablando de temas pues sí, laborales, no nada más puede ser porque no hiciste un emprendimiento, ¿no? Eso es lo que la mayoría está, Sí, no, digamos, promoviendo actualmente, pero también puede ser que el tipo de management que estás utilizando no te lleva a buenos resultados, pero al final es algo que debiste cambiar en algún momento, pero como no evolucionaste, pues viene una consecuencia, ¿no? No estás dando resultados. Eso va aterrizándolo a un ejemplo más típico y cotidiano, ¿no? Porque no es que sean enemigos ni nada, simplemente suceden cosas y se tienen que tomar decisiones. Pero sí, yo creo que sí está padre esa forma de verlo, que o viene el cambio externo o viene un cambio interno, ¿no? Los factores que influyen Ujú. para lograr una u otra cosa son diferentes, ¿no? Acá es contexto y a lo mejor algo que tú haces que influye de una manera u otra el contexto y de acá es tu decisión por cambiar algo, ¿no? En específico. Tal vez yo cambié cosas y esas cosas me hizo no avanzar, ¿no? Sino al contrario, cambiaran una forma no tan funcional y pues por eso me corrieron, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. también puede ser, te gustó. pero al final es Ok. crecimiento o conocimiento.
Fíjate, eso que comentaste al final, sobre todo, es crecimiento, ¿no? O sea, yo creo que también el cambiar, ya sea por ahorita con este modelito que acabamos de crear, el cambio externo e interno, sí tiene que ver con un tema positivo de crecimiento. O sea, creo que podríamos tener N cantidad de ejemplos en los que ni siquiera sabíamos que podíamos o éramos capaces de hacer algo, ¿no? De irnos a otro país, de Sí. irnos a otra empresa, de cambiar de pareja, de cambiar de casa, de cambiar de N cantidad de cosas, y que después, cuando volteas atrás, dices, ah, mira, no, o sea, sí fue un cambio que tal vez en el momento fue incómodo, hubo miedo, hubo incertidumbre, sin embargo, ya posterior hubo un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, hay un tema de aprendizaje. Tal vez ni siquiera ponerle el cualitativo de si te fue bien o te fue mal, simplemente modificaste algo, hubo un tema de crecimiento, hubo un tema de aprendizaje, y creo que eso es lo que hoy debería de suceder dentro de ese mismo proceso, y minimizar el tema del miedo, de la incertidumbre o la resistencia, ¿no? Al cambio, ¿no? Sí. ¿Cuáles creen que han sido como, digo, ya Beto nos compartió y siguiendo como en esa línea que también que nos comentes, Beto, ¿cuál crees que ha sido, o sea, ese fue tu cambio más fuerte y qué fue lo que más te costó trabajo dentro de ese cambio, ¿no? O sea, fue lo que dijiste, esto sí no, o si dentro de eso lo que hablamos hace rato como este factor de error que tiene que ver con el propio aprendizaje. Uf, creo que no podría decir una cosa en específico porque toda la experiencia fue demasiado, pues sí, ruda. No fue algo sencillo, bueno, así lo viví. Probablemente otras personas no lo vivan así de esa forma, pero fueron varias cosas. Fue dejar a mi familia y pensar que probablemente en mucho tiempo no los iba a ver. Número dos, creo que el tema de ir a un país diferente, con una cultura diferente, ya tenía yo la idea de que iba a ser difícil, pero no me había dado cuenta hasta que estaba allá lo difícil que era, ¿no? La realidad. Vivimos en un contexto muy agringado aquí, pero yo fui a Europa, entonces esa otra idea al principio fue demasiado fuerte porque no estaba acostumbrado yo a la cultura europea. Y después fue un amor-odio, ¿no? Porque después descubrí, o eso me permitió ver, que más allá de los ejemplos de cosas bien hechas, que es US Made, había otra cosa, ¿no? Que era, por ejemplo, toda la parte central europea, han desarrollado cosas que están súper evolucionadas, ¿no? Entonces, ahí no me dejarás mentir, Carlos, tú también estuviste yendo bastante a esa zona central de Europa, y pues los cuates tienen cosas que yo decía, "Puf, o sea, si copiáramos estas cosas, o sea, y son relativamente sencillas, cambiaríamos bastante, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Son tantas cosas que al principio las veía como un enfrentamiento y al final era como, ah, ok, ya lo estoy entendiendo y lo estoy como amando, ¿no? Y Asimilando. fue una situación difícil, pero en sí era como la parte profesional, la cultura, la comida, La ¿qué comida. más? Yo creo que hasta la forma de vivir, ¿no? Los La, tacos. la autopercepción de yo cómo me veo versus cómo quería estar, ¿no? Sí, el Qué manejo de cañón. esos, ¿Y de esos tuviste cambios, ¿no? eh, tuviste algo que dijeras como esto lo tomo como un error o algo que no se dio, que tú esperabas dentro de esa experiencia de cambio? Sí, digamos como esas frases, ¿no? De moraleja. Si vas a otro país que no dominas el idioma, concéntrate, o vas a estudiar una maestría o vas a estudiar un idioma, porque las dos al menos para mí, en mi cerebro, no fue posible a tal grado, ¿no? Lo hice y obviamente al final me decidí por terminar la maestría, pero no llegué al nivel esperado o al nivel que yo quería en alemán, ¿no? En este caso. Retos Sí. importantes, ¿no? Sobre todo en la parte de los retos, y también las capacidades a las que te empiezas a retarte a ti mismo, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tienes para ciertas cosas, y qué tanta también Sí, identificación tienes con esa misma capacidad, que insisto, o sea, yo creo que el ser humano es capaz de muchas cosas, y que a veces no, ni siquiera nosotros mismos sabemos o conocemos el nivel o el límite de dicha capacidad,
por este miedo al cambio, ¿no? Por este miedo a querer evolucionar, transformar, etcétera, ¿no? Y sí, digo, culturas efectivamente, o específicamente mexicanas o latinoamericanas, que son, déjame decirlo así, similares, es donde creo que esta parte de cambio nos cuesta, ¿no? Nos cuesta también hasta desde un tema Sí, desde sí. creencias familiares, ¿no? O sea, esto de querer cambiar algo y que ahorita lo estamos viviendo, ¿no? O sea, ahorita estamos con la generación o la última generación versus la más nueva, si los pones, ¿no? Con los contrastas en lo que están Es- viviendo uno y otro, es un abismo, ¿no? O sea, cambios abismales, ¿no? Entonces, claro que hay un tema importante en el que dices, híjole, cómo administras o cómo gestionas el tema del cambio, el tema de la evolución y cómo se va aceptando con las viejas generaciones, porque las nuevas pues ya lo traen, ¿no? Pues al final del día ya nacieron en estas eras, en esta época tecnológica, digital, etcétera, versus los que no, y entonces es donde viene ahí principalmente un choque cultural, incluso hasta generaciones por estos mismos cambios, ¿no? sí. ¿Cuál ha sido tu cambio cañón, Carlos? Que tú dices, aquí cambié y fue una evolución. Híjole, yo podría decir varios, no, no sé, digo, tal vez el primero que me viene como a la mente fue también creo que cambios de geográficos, ¿no? O sea, cambiar de ciudades. Digo, he estado principalmente en México, más allá de los viajes por chamba internacionales y todo eso, pero el cambiar de una ciudad a otra, el irte relativamente lejos en ciertas situaciones, donde existe, creo que podría englobar, donde existe un impacto emocional familiar, por ejemplo, creo que ese es uno de los puntos donde hay una mayor afectación en cuanto a cambios. El segundo, pues cuando tiene que ver con tu espacio, ¿no? O momento de confort, ¿no? En el que tú sientes que estás cómodo y que lo tienes controlado y todo eso, y de repente te mueves del lado A al lado B y dices, ah, caray, pues ya mi espacio ya no es el mismo y tienes que buscar adaptarte o hacer cosas nuevas. Creo que ha sido, o podría decir, cambios de ciudad, ¿no? O sea, cambios geográficos que ahorita ya soy experto, ¿no? Estarme mudando de aquí para allá, pero pero sí, creo que el primer cambio, o sea, el primer cambio que yo decidí aparte, porque esa fue una decisión mía, irme a vivir a otro estado solo, sin nadie, nada de nada también, y pum, te vas, y de repente estando en ese lugar dices, ah, caray, ¿no? O sea, ya tienes que hacer otro tipo de Va en cosas. serio, ¿no? Iba en serio y entonces tienes que buscar la manera de adaptarte, que siempre está la opción de decir, puta, me regreso, ¿no? O sea, no quiero este cambio y me regreso. Sí, sí, sí. Entonces, creo que también ese es otro tema, ¿no? O sea, cómo estás resistiéndote al cambio y estás regresando o si lo estás enfrentando. Yo quiero comentar ahí algo, y creo que es algo que va relacionado con este tema de moverte de ciudad, pero de forma geográfica, que sí impacta, ¿no? El hecho de estar solo y que sabes que no está ahí alguien para ayudarte inmediatamente, Mamá. como a lo mejor estamos acostumbrados en el seno, eh, pues sí, familiar, Familiar. creo que eso también me hizo crecer bastante a mí, porque hice exactamente lo mismo Lo en mismo un que inicio, Carlos. ¿no? Entonces fue como, ese cambio sí te deja un poco descubierto, así como con un cartón así de, estoy solo, pero, ¿Quién me cuida? Me pero, imaginé la escena de Stitch, donde está ahí lloviendo y Y ahí solo con solito su así. librito. Sí, 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 sí. exacto. Y es que sí, hay noches y hay días que te sientes así, pero es parte de esa, a lo mejor, cosa que no hacemos típicamente, que es realmente aprender a estar solos, ¿no? Que Exacto. es un punto que por la misma cultura, incluso igual me arriesgo a decir latinoamericana, no estamos acostumbrados y es algo que es un buen inicio, como en esta fase de cambios, porque si no hubiera hecho eso, yo no creo que hubiera sido posible para mí arriesgarme a Irte a cambiar de Europa. país. O sea, sin esos pequeños cambios no hubiera sido posible porque no lo hubiera ni aceptado ni decidido, ¿no? Sí, 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 sobre Sí, todo hay creo que gente que impactó un chorro. regresa, ¿no? Que regresa, o sea, que no, nomás no la hace y ni siquiera es que no la haga, simplemente es que efectivamente tienes dos opciones, o regresas a tu vida habitual y entonces no enfrentas el cambio, o entonces lo enfrentas y viene ahora sí este proceso natural de evolución, de crecimiento, de aprendizaje, hasta de madurez, ¿no? Porque al final del día
también viene un tema de madurez y de enfrentar la situación y decir, ok, ¿no? De qué estamos hechos, ¿no? Que vean por ahí y cómo lo puedes Sí, avanzar y cómo lo puedes utilizar para otro tipo de cuestiones, ¿no? Tú, Clau, tus cambios, a ver, un cambio acá, bueno. de Nah, yo estaba cabello, de preguntando. color. Pues mira, cuando yo me cambié el cabello, no, yo creo que, fíjate, yo iba a decir otra cosa, pero creo que mi primero fue la misma, pero en mi caso yo no me quise seguir a la familia. Entonces, al yo no Ah, te seguir, ese fue quedaste. mi primer, yo me quedé, yo dije, yo no me voy. Y esa fue la primera vez que justo me tocó la idea del cartoncito, me acuerdo perfecto, me había enfermado y yo venía llorando en la lluvia así de, y aparte tengo que llegar a hacerme comida, ¿no? Esa parte bien fuerte de decir, no hay nadie, ¿no? Pero aparte de eso, creo que en general te permite como ser más flexible, porque antes viene como estas reglitas en las que mamá, papá o etcétera te dicen como cómo ir haciendo tu vida y entonces creo que en este impacto de estar como un poco solo, pues te permite hacer como esta flexibilidad y te permite como aventarte a los cambios. Y yo creo que otro, Carlos, muy fuerte para mí fue, uno, empezar a creer más en mí porque era muy, muy, muy insegura y era como, no voy a poder lograr nada en la vida y seguramente no voy a trabajar nunca y no voy a poder hablar nunca en ningún auditorio y nunca voy a poder hablar con un chorro de gente. Y hoy ya está grabando, ¿no? Ese como otro impacto cañón, como aprender a creértela, ese, y el que hice hace poquito, justo de decir, ya no quiero ser Godín, ¿no? Puedo vivir de mis propios pesos y mi propio esfuerzo. Y ha sido bastante duro, momentos en los que dices, Nel, como dices hace rato, me voy a regresar a ser Godín, esto no está funcionando, ¿no? Y otros momentos en los que dices, vamos bien, pero es como jugarle con estas dos ideas en la que dices, me regreso a mi zona de confort, a mi cueva, donde ya sé que hay, ya sé mi quincena exacta y todo está chido, ¿no? Y en la otra decir, pero aquí puedes seguir creciendo, pero ese creciendo es un montón de miedo a un montón de cosas nuevas, el estructurarte y demás, y pues es esta incertidumbre a más cosas, pero que te permiten de verdad como ir creciendo como persona y muchísimo más seguridad. Ujú. Interesante, interesante. Pues al final del día creo, y para ir también concluyendo, los cambios están todos los días, ¿no? O sea, y son cambios internos, cambios externos, se te presentan de diferentes maneras, formas. Creo que más allá de la palabra y el proceso de cambio, es el cómo lo quieres tú enfrentar y qué es lo que tú estás, digamos, visualizando después del cambio, ¿no? O sea, como un tema un poco de expectativas, un tema también quitar la parte cultural, ¿no? De estar, ¿no? O sea, como que no haciéndole tanto caso a estas creencias de repente un poco familiares que tenemos y sí atreverte a hacer las cosas, ¿no? Por salieron palabras como evolución, transformar, así como también el tema de los miedos, ¿no? Los riesgos, las incertidumbres y podríamos decir, o yo me atrevería a decir en que creo que cualquier persona puede cambiar, ¿no? Su estado, su situación, su pensar, su sentimiento, solo que tal vez no tienen todos los recursos, y no me refiero económicos necesariamente, sino a un tema interno, o bien existe toda esta línea, miedos, incertidumbres, riesgos y cosas así, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es difícil, pero todos los cambios son posibles. Hay que entender eh, que si las circunstancias, el contexto y tu decisión están alineados, es un buen momento para hacer un cambio o es un buen momento para que sucedan cosas, ¿no? Entonces, creo que identificar esas cosas puede ser un buen factor para un cambio interno y por otro lado, pues mantenerse abiertos porque las circunstancias y el entorno y el contexto también pueden cambiar, ¿no? Súbitamente. Entonces, esa parte de conciencia y flexible es, creo que las dos fórmulas que a lo mejor puedan ayudar a adaptarnos mejor a todos los cambios que pues, suceden todos los días. Digo, ahorita China y Estados Unidos están en conflicto, Ucrania también, Rusia, entonces no sabemos qué va a pasar mañana. Ahorita el peso está
fuerte, no sabemos en la siguiente semana. Cambios, cambios en toda la vida. Todos los, Así es este yo tema. solo creo que ir haciendo poquitos cambios a la vez para que te vuelvas cada vez más flexible y que no te cueste y que no te tenga que empujar la vida, sino que sea por tu propio esfuerzo. Exactamente. Sí, Pues César, muchísimas gracias por este tiempo de calidad, sobre todo calidad humana. De verdad, muchas gracias por compartirnos y por estar aquí gracias. también apoyando. Entonces, desde Rompiéndola, te mandamos un abrazo muy cercano y pues estaremos hablando de este y otros temas, si están de acuerdo, en los próximos días. Muchas Gracias. gracias. Gracias Listo, por Muchas venga, gracias, invitarme. Beto, por estar. Un abrazo. Venga, rompiéndola. Rompiéndola, Clau y Carlo, hablamos pronto.